Muy bien, retomamos entonces la clase. Entonces, como hace rato ya les manifestaba, habríamos concluido con el ejemplo determinando esta longitud de 298 metros. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna consulta, podemos obviamente hacer la misma. Buenas tardes, ingeniero. Le Adelante, escribo o le hablo porque tengo una duda. Tenemos una díganme. velocidad de proyecto de 60 y tenemos una pendiente de 2%. ¿Cómo se trazaría ya que no puede intersectar en la recta, en los ábacos? Muy, muy bien tu pregunta. Para 60 le pondremos 70 mejor, porque con 60 intersects aquí. Y fíjate, esta intersección aproximadamente me da 860 metros, esta intersección. Pero si En fuera, las siguientes ábacos, ingeniero, no intersecta. a ver, vamos a ver, no hay problema, veamos, no hay problema. Entonces, digamos para 60, 2%. Ya. Muy buena tu pregunta, yo digo por lo siguiente. Experimentalmente se ha demostrado que hasta para pendientes hasta 3%, en realidad las longitudes de rampa pueden ser indeterminadas, o sea, la longitud que tú veas conveniente, ¿ya? Para una pendiente hasta el 3%. Y recién después, obviamente, eh, eh, si tienes una pendiente mayor al 3%, entonces recién podríamos tener la dificultad de poder definir. A ver, eso vamos a ver, por eso yo decía es interesante tu pregunta. A ver, para 60 kilómetros hora, digamos mayor al 3%. Fíjate, tendría que estar en este rango, ¿verdad? Entonces, si fuera 3.1, 3.2, etcétera, entonces fíjate, viene a este lado, porque aquí después de 3 está 4, ¿de acuerdo? Si fuera 3.1, más o menos vendría por acá. Y tu longitud de rampa sería 4.2 más o menos, o sea, 420. Si fuera en este otro caso, para 60 kilómetros hora, ¿sí? Entonces, si fuera 3.1, entonces tu longitud de rampa sería 580 más o menos. Para el mismo valor, para 60 y para 3%. En realidad, ahora, interesante aquí, ¿verdad? Esto se hace indefinido, o sea, esto se hace una recta. Entonces, puede ser cualquier valor. ¿De acuerdo? Puede ser cualquier valor. Ahora, ¿de qué va a depender eso? Entonces, de tu relación peso-potencia. Si tu relación peso-potencia va a caer entre, digamos, entre 136 y 181, ahí sí te va a limitar la pendiente, pero si te va a caer entre 91 y 136, entonces tú puedes adoptar cualquier longitud para tu rampa. Eso quiere decir. Entonces, es bastante didáctico lo que tenemos acá. No sé si me he dejado entender. Sí, ingeniero, le he comprendido y a lo que le he entendido como un resumen sería que si cae entre 91 y 136 kilogramos sobre la potencia, estaríamos hablando que yo en mi criterio podría asumirme o decir como una respuesta en base a mi criterio adopto esta longitud de rampa. Exacto, correcto. Lo que dices está muy bien. Sí, perfecto. Ya. Si hay Gracias, algún... ingeniero. No, porque si hay alguna otra consulta, por favor. Bien, no existiendo pregunta, entonces vamos a pasar al siguiente capítulo. Muy bien, entonces estamos hablando del capítulo cuarto, donde vamos a estudiar criterios que influyen en el diseño geométrico.
Bien, acá vamos a ver tres cosas básicamente que tenemos que obviamente satisfacer. Y las tres cosas se refieren, por una parte, a la cantidad de vehículos que van a circular en la carretera, ¿ya? En una segunda parte, a la velocidad que obviamente vamos a tener para hacer el diseño, ya que si es cierto que vamos a diseñar para la velocidad de proyecto, pero eso no quiere decir que los vehículos circulan a una misma velocidad. Entonces, ahí vamos a entrar en algunos detalles y en algunos criterios de diseño que vamos a ver. Finalmente, vamos a hablar de los niveles de servicio que deben tener, en este caso, las carreteras, ¿no? Entonces, estos tres aspectos vamos a ir viendo para que ustedes conozcan y obviamente podamos hacer un análisis siempre muy correlacionado y sin separarnos mucho de la realidad, ¿ya? Empecemos entonces con la descripción. Vamos a ver primero la demanda y características del tránsito. Aspectos generales, ¿no? Entonces voy a leer este párrafo y luego voy a ampliar algunos otros criterios. Dice, ¿no? Para seleccionar la categoría que se debe dar a una determinada vía, es indispensable tener una acertada predicción de volúmenes de demanda, su composición y la evolución que estas variables puedan experimentar a lo largo de la vida de diseño. Entonces, está siendo muy clara la recomendación, ¿no? O sea, nosotros tenemos que determinar de la mejor forma, claro que desde luego que la técnica que apliquemos puede ser muy exacta o menos exacta, ¿no? Entonces eso también un poco siempre hay que relacionar con la realidad, ¿no? Entonces por esa razón hay N técnicas de, por ejemplo, determinar esta evolución de estas variables, ¿no? Me estoy refiriendo a la demanda y su composición. La demanda es la cantidad de vehículos y la composición es el tipo de vehículo, ¿no? Que va a circular en la carretera. Entonces, eso es muy variable, ¿no es cierto? Entonces, eso depende de la actividad, digamos, sobre todo económica que tenga la población. O sea, no es lo mismo una ciudad, digamos, acá en el altiplano que una ciudad en el llano. Sus actividades son completamente diferentes. A eso se refiere. Por eso que hay que elegir la mejor técnica posible. ¿De acuerdo? Ahora, la evolución de estas variables. Bueno, actualmente, bueno, hasta la fecha se tienen índices de crecimiento positivos. O sea, siempre cada año que va pasando o día que va pasando, la cantidad de vehículos va en ascenso. O sea, somos más. Pero puede suceder que se llegue a un momento en que el índice de crecimiento se haga negativo. Entonces, en ese caso vamos a tener un decrecimiento, ¿verdad? Pero estimo que como somos un país en desarrollo, entonces la probabilidad de que lleguemos a índices de crecimiento negativos está muy lejano, ¿no es cierto? Es casi imposible, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere esta parte. Ahora, los parámetros que normalmente se definen para tener una idea de demanda, etcétera, son los siguientes. Uno de ellos es el tránsito promedio diario anual, que lo abreviamos por el TPDA. Muchos ya no prefieren decir toda la frase, sino el TPDA nomás. Sí. ¿Pero qué es el TPDA? Entonces, el TPDA es el promedio diario de vehículos que pasan por un punto específico, ¿ya? Durante el transcurso de todo un año. O sea, esto me obliga a que yo tenga que hacer aforos todo el año. Ahora, si hablamos de aforos, entonces realmente hacer aforos es bastante costoso, ¿ya? O sea, porque necesito varios elementos, o sea, varias personas que hagan el trabajo. Entonces, por esa razón, en algunas rutas sí, en nuestro país lo tenemos, pero en más de las rutas no tenemos.
Ya es un problema, por eso las alcaldías se atribuyen pues a hacer cobros, ¿no es cierto?, de circulación en algunos lugares, pero tampoco mejoran nada, ¿verdad? Entonces, medio que no cae bien esa parte. Pero de todas maneras es una opción de que se pueda regularizar y ampliar el plazo que hace el control de tránsito en las carreteras. Por ejemplo, a nivel troncal lo está haciendo Vías Bolivia, ¿verdad? Pero eso es a nivel troncal. A nivel departamental, bueno, como les digo, ha entrado en un desorden total. Bueno, pero eso habría que mejorar, desde luego. Entonces, volvemos a retroalimentar lo que es un tránsito promedio diario anual. Dice, ¿no? Representa el promedio aritmético de los volúmenes diarios para todos los días del año, previsible o existente en una sección dada de la vía. Su conocimiento da una idea cuantitativa de la importancia de la ruta en la sección considerada. A ver, un poquito tratando de que entiendan mejor. ¿Qué voy a hacer yo con este dato? O sea, con el dato del TPDA. Entonces, lo único que lo voy a tomar en cuenta, porque no voy a hacer ningún cálculo, simplemente es para ver, como dice acá, ¿no? Su conocimiento da una idea cuantitativa de la importancia de la ruta en la sección considerada. Lo malo es que en nuestro manual no dice, ¿no?, cuáles son esos valores que podrían, digamos, un poco hacer de que, qué sé yo, por decir algo, 5.000 vehículos día, es un decir. ¿Qué tipo de carretera deberíamos haber hecho el diseño? Podría ser una primaria con 2 vías, por decir algo, ¿no? O sea, eso es lo que precisamente puede orientarse mejor, pero eso está un poco al aire. Y nosotros más o menos tenemos que decir a qué clasificación funcional lo vamos a asignar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el tránsito promedio diario anual. Ahora, no siempre, como ya hace rato decía, es un proceso muy costoso. Nosotros tenemos, digamos, controles anuales. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, como ingenieros diseñistas requerimos pues de alguna información, pero haciendo algunos análisis, tendencias, etcétera, o sea, usando ya herramientas matemáticas, se puede también hacer lo siguiente, o sea, el tránsito promedio diario. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente yo tendría que hacer aforos durante todo el año, sino que podría ser, por ejemplo, unos 6 meses, digamos, unos 3 meses, un mes, digamos, o finalmente, ya, esta es la muestra más pequeña que podemos considerar, una semana, ¿de acuerdo? Entonces, menos de eso, no, ya no es técnico, no, o sea, es cualquier cosa. Además, el día que elijamos hacer, o la semana en todo caso que elijamos hacer, nosotros tenemos que ver que obviamente en esa carretera o camino hay la mayor cantidad de circulación de vehículos. A manera de ejemplo, les digo, por ejemplo, si quisiera hacer acá en Oruro algún proyecto carretero y mis posibilidades son mínimas, ¿en qué mes y en qué semana tendría que hacer ese aforo? Recomendablemente. Yo les doy la respuesta, ¿ya? Tendría que ser una semana antes del sábado de carnaval, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esa semana, obviamente, digamos, hay mayor tránsito de vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos esa es la idea que ustedes tienen que asumir para elegir un tiempo en el cual podemos hacer, repito, los estudios respectivos. Muy bien, con esa aclaración, entonces vamos a leer ahora qué es el tránsito promedio diario. Dice, ¿no? Es el promedio aritmético de los volúmenes diarios aforados en un tiempo determinado. Claro, aquí no nos pueden decir 6 meses, 3 meses, etcétera, ¿no? Sino que nosotros elegimos, pero mínimo tenemos que elegir una semana. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora,
Es bien importante también considerar la clasificación de los tipos de vehículo que existen en las carreteras. En realidad, para el diseño geométrico es importante las dimensiones de los vehículos, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, lo que debemos considerar a la infinidad de modelos de vehículos que existen es asimilar o ir englobando en 4 grupos, ¿de acuerdo? Entonces, eso para el diseño geométrico, pero si además voy a hacer el diseño estructural de la carretera, entonces la ABC recomienda 12 tipos de vehículos. Entonces tendría que considerar los 12 tipos de vehículos con los cuales voy a hacer mis estimaciones y mi proyección del año al año horizonte. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pero reitero, en el diseño geométrico no es tan importante esta clasificación. En ese sentido, entonces, por ejemplo, ¿no? Dice, expresa en porcentaje la participación que le corresponde en el TPDA o TPD a las diferentes categorías de vehículo, debiendo diferenciarse por lo menos los siguientes. Veamos el primer tipo de vehículo. Vehículos livianos, que comprendería a los automóviles, camionetas, vagonetas, hasta 1.500 kilogramos de peso. ¿De acuerdo? El segundo grupo sería a los vehículos que generan locomoción colectiva, como serían los buses rurales e interurbanos. ¿De acuerdo? El tercer grupo serían los camiones, aquellos que son de unidad simple para el transporte de carga, ¿ya? O sea, como decimos normalmente, los rígidos, aquellos que tienen 2 ejes hasta 3 ejes máximo, ¿de acuerdo? Y finalmente, el cuarto grupo serían los camiones con semirremolque o también los que tengan remolque, ¿de acuerdo? Que son unidades compuestas para el transporte de carga. Entonces, mínimamente requerimos agrupar, reitero, en estos 4 grupos. Pero si estoy haciendo diseño estructural, repito, no se equivoque. Tienen que tomar en cuenta la recomendación de la ABC, que eso significa tomar 12 tipos de vehículos. Obviamente hay que leer cuáles son esos 12 tipos de vehículos. ¿Por qué? Porque obviamente cada tipo de vehículo tiene o genera un impacto diferente respecto a los otros. Entonces, para entrar, digamos, en un detalle un poco más seguro de lo que vamos a hacer, entonces es importante que hagamos la clasificación en 12 tipos. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere esta parte. Ahora bien, vamos a pasar a ver lo que es la demanda horaria. Ahora, este valor de la demanda horaria es pues el dato que en realidad tomamos en cuenta nosotros para diseñar la sección transversal de la carretera. A ver, quiero ser específico. Con este valor puedo definir si mi carretera va a tener una calzada y 2 carriles, por decir algo. O con este valor voy a tener la opción de decir, mejor hacemos 2 calzadas, los dos con sentidos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, la demanda horaria es el parámetro más importante que nosotros debemos definir en lo que concierne al diseño geométrico. ¿De acuerdo? Ahora, para ese efecto también existen algunas técnicas. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, nosotros en Bolivia usamos el criterio del 30º valor. Entonces, el 30º valor es obviamente la posición número 30 de los máximos que se generan en la carretera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que se acepta cierto grado de congestión en las carreteras. Y eso evidentemente es muy lógico. A ver, a manera de ejemplo, analizamos las horas pico en nuestra ciudad, por decirles algo.
sabemos que la hora pico normalmente es de 8 a 9, de 12 a 1, digamos hasta las 2, 3 horas, y en la tarde de 6 a 7 y de 7 a 8, son 5 horas. ¿Cuántas horas tiene el día? 24, ¿verdad? ¿Qué porcentajes representarían las 5 horas que tenemos conflicto de tránsito? Aproximadamente el 25%, ¿verdad? Entonces, desde luego que eso hace que nosotros vamos a tener alguna tolerancia de congestión en algunas horas del día. ¿De acuerdo? Y lo mismo puede suceder en una carretera. Ya eso evidentemente se ve muy poco todavía en nuestro medio, pero como vamos creciendo pues aceleradamente, entonces se puede dar también rápidamente, ¿no? Entonces por esa razón hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Con esa aclaración, entonces, a maneras de retroalimentar, vamos a explicar ahora lo que significa la demanda horaria. ¿Ya? Dice, ¿no? En carreteras y caminos de alto tránsito es el volumen horario de diseño VHD y no el TPDA o TPD lo que determina las características que deben otorgarse al proyecto para evitar problemas de congestión y determinar condiciones de servicio aceptables. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es importante definir la demanda horaria. Ahora, vamos a entrar a la técnica de cómo podemos determinar ese volumen horario de diseño. Dice, ¿no? El VHD deberá obtenerse a partir de una ordenación decreciente de los mayores volúmenes horarios registrados a lo largo de todo el año o un tiempo establecido. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer. Yo tengo en realidad aleatoriamente aparecerán valores, pero de esa aleatoriedad, perdón, debemos ir eligiendo de mayor a menor, ¿no? Hacer un ordenamiento sucesivo. Y el que ocupe la posición 30, entonces ese va a ser el valor que nosotros vamos a tomar como volumen horario de diseño. Y eso que me dice que obviamente estoy aceptando cierto grado en este caso, de conflicto en la carretera. ¿Ya? Bueno, eso lo han estudiado bastante y es una recomendación del ASTO. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es importante que lo tomemos en cuenta. Aquí hay un complemento entonces de lo que acabamos de decir, ¿no? Lo vamos a leer. Los volúmenes que ocupan las principales posiciones en la ordenación decreciente se consideran máximos extraordinarios, en los que se acepta cierto grado de congestión al final del horizonte de diseño del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, estamos dando lugar a la congestión en cierto grado, ¿no? Eso ya dependerá de las características del lugar donde estamos efectuando el análisis. Haciendo aún más todavía el complemento, dice, ¿no? El volumen asociado a la 30ª hora será mayor, aunque similar, que los volúmenes previsibles en una gran cantidad de horas al año, que figuran a continuación de la 30ª hora. ¿Ya? De allí su definición como máximo normal. Algunos países adoptan para el diseño la hora 100, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa que yo adoptaría, por ejemplo, la hora 100? Que todavía voy a aceptar mayor grado de congestión, ¿no es cierto? Entonces eso para nosotros, digamos, es algo recomendable, pero bueno, como nosotros tenemos una pretensión hacia adelante de convertirnos en una ruta transoceánica, etcétera, etcétera,
Entonces, mejor es tomar nomás este criterio de la hora 30, de tal manera que evidentemente nuestras carreteras logren ser más amplias, más cómodas, etcétera, etcétera. Porque en esta hora 100, desde luego que se comprime, ¿no es cierto? El ancho de la calzada, etcétera, etcétera. Entonces eso siempre es más dificultoso. Con toda seguridad que nos van a calificar cómo están nuestras carreteras, qué criterios de diseño tienen, etcétera. Pero por eso no hay que perder de vista de que tenemos que hacer nomás buenas carreteras. Si tenemos algún objetivo, después, bueno, cualquier cosa sirve, pero no se trata de eso. Hay que cumplir estándares recomendables. Bien, ahora vamos a entrar al criterio, ya que como les he dicho que hacer aforos, etcétera, es muy caro, ¿ya? En lo que vamos a ver a continuación, permítanme un ratito, voy a... Bien, les decía entonces, como la cuestión de hacer aforos bueno, tabular toda la información, etcétera, es muy caro y en realidad nosotros tenemos pocas posibilidades de hacer eso. Entonces podemos hacer algunas apreciaciones, especialmente en carreteras de menor importancia, ya como pueden ser las locales, los caminos locales, perdón, los caminos de desarrollo e inclusive algunos colectores, ¿de acuerdo? Entonces, eso, por ejemplo, puedo adoptar con el siguiente criterio. Y he estado revisando en las otras normas y evidentemente todos adoptan este criterio. Por eso es que también yo quiero que lo vayan tomando en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? Dice el volumen horario de diseño, año, puede variar entre el 0,12 al 0,18 del TPDA. ¿De acuerdo? Entonces se da un rango. Y de 0,10 a 0,15 para el criterio de la hora 100. El 0,12 al 0,18 es para la hora 30, por si acaso. Ya, entonces, ¿cómo tendríamos que operar esto? Vamos a ver entonces hacia adelante. Dice, ¿no? Coeficientes del 0,12 corresponde a carreteras de tránsito mixto con variaciones estacionales moderadas. Acá lo que tenemos que expresar es que es una variación estacional moderada. Entonces, ustedes saben, han debido hacer algunos viajes. Hay algunas carreteras que son muy rutinarias. ¿Qué quiero decir con eso? Que generalmente a uno le hacen dar somnolencia, o sea, le hacen dar sueño, ¿sí? No hay nada novedoso, etcétera. Entonces el vehículo, bueno, pues, recorre lo más rápido que puede y no hay mayor problema, ¿sí? Entonces, si ese es el tipo de camino que yo estoy transitando, entonces puedo adoptar 0,12 y multiplicar por el valor del TPDA o el TPD y tener, digamos, un VHD, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma puedo tener un VHD. Ahora, el otro extremo, o sea, ¿qué pasa si fuera 0,18? ¿Cómo tendría que ser la cosa para que sea 0,18? Nos dice, ¿no? Coeficientes de 0,18 corresponden a carreteras con variaciones estacionales marcadas. Ejemplo, el turismo. A ver, a manera de ejemplo, en algunas carreteras, entonces, panorámicas, por eso es importante incluir la estética siempre perdón, más que la estética, sí, la parte, digamos, de diseño, donde obviamente principalmente el conductor no sufra pues rutina, sino más bien sufra, digamos, o no sufra, sino que quiero decir que tenga, digamos, un ambiente que le ofrezca cierta, digamos, comodidad, cierta tranquilidad, etcétera. Y eso evidentemente es otra de las partes que tenemos que cuidar nosotros cuando hacemos un diseño de una carretera, ¿ya? ¿Y eso qué me va a generar? Me va a generar mejor paisajismo,
probablemente también me va a generar algunos pasos por algunos, digamos, lugares donde se genere turismo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros o cómo podemos reaccionar? Si estamos pasando por algún lugar que obviamente es muy inventado, etcétera, ¿qué le podemos pedir al señor conductor? Que reduzca la velocidad, ¿no ve? Para que se trate de tomar alguna vista, fotos, etcétera, algún video, etcétera. Y obviamente algunas veces inclusive puedo decirle que se detenga unos 5 minutos o 10 minutos para tomar algunas fotos, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de carreteras pues hace que podamos usar este coeficiente de 0,18. Ahora, en el rango en que estoy, obviamente, ya más o menos como diseñista asimilaría qué factor o qué valor tendría que tomar para relacionar, insisto, el TPD con el BHD. ¿De acuerdo? Entonces, esto evidentemente es posible poder efectuar. Muy bien. Entonces, con eso ya tenemos un criterio, digamos, de cómo hacer la relación repito, del BHD con el PPDA. Ahora, veamos el crecimiento del tránsito. Ya he indicado que, obviamente, en nuestro país, por lo menos, ese índice de crecimiento siempre va a ser positivo, o siempre es más bien positivo. Muy bien. Entonces, aquí hay un detallito que quiero que lo tomen en cuenta y es muy lógico. A ver, vamos a hacer lectura de este párrafo y luego vamos a tratar de seguir incluyendo aspectos. Dice, ¿no? Deben establecerse los volúmenes de tránsito presentes en el año de la puesta en servicio del proyecto y aquellos correspondientes al año horizonte, además de fijar algunas características del proyecto que permite eventualmente elaborar un programa de construcción por etapas. Aquí en realidad hay dos cosas, ¿no? A ver, les explico. Cuando nosotros queremos hacer el proyecto, o sea, ya tenemos aprobado el perfil y ya queremos entrar en detalles del proyecto, seguramente que lo primero que vamos a hacer es un aforo, ¿sí? Entonces, con ese aforo vamos a hacer las estimaciones, etcétera, de tal manera que eso nos va a servir para la justificación del proyecto. Pero lo que pasa normalmente es lo siguiente. Fíjense, del momento en que empieza a elaborar el proyecto puede pasar un año, digamos, ¿no? Así a grosso modo. Y luego, ya elaborado el proyecto, lo tengo que gestionar, o sea, llevar a diferentes instituciones que dan financiamiento para este tipo de proyectos, etcétera, etcétera, y ahí fácilmente se pierde entre 3, 4 hasta 5 años. Entonces, fíjense, mis datos que estaba manejando al principio me han servido para llegar hasta la aprobación del proyecto, pero han pasado 4 o 5 años. Y en esos 4 o 5 años, pues, ha habido crecimiento en este caso, de vehículos, ¿sí? Y yo tengo que contar a partir del inicio, como dice acá, o del proyecto, concluido el año horizonte. Entonces, fíjense, yo tengo que hacer la valoración para esas etapas en las cuales tengo que ir trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, es eso lo que se recomienda y no nos debemos olvidar porque ese dato básicamente va a servir más para la cuestión estructural. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en la segunda parte. Bueno, en algún tema anterior les he comentado, ¿no? O sea, si yo tengo que construir 100 kilómetros de carretera de un lugar a otro lugar, casi es difícil que empiece en el kilómetro 0 y termine en el kilómetro 100. Lo que normalmente se hace es, o sea, hacer por etapas, ¿no es cierto? Entonces yo podría hacer entre el kilómetro 0 y el 30, luego el del 60 al 90, algo así. Pero esa es más o menos la dinámica de cómo se deben hacer o cómo se hacen, más bien no se deben, sino cómo se hacen los proyectos en nuestro país. ¿Por qué?
porque obviamente, pues, las instituciones financieras, etcétera, entonces evalúan, su evaluación les lleva mucho rato o tiempo y no está pues en el momento preciso para que yo inicie una etapa o un tramo respectivo, sino que obviamente puede pasarse aún más, etcétera. Ya les expliqué de cómo, por ejemplo, se ha construido Oruro, en este caso Pisiga, ¿no es cierto? Entonces, eso es tan relativo que puede suceder de esa forma. Bien, aquí también hay dos recomendaciones. Dice, ¿no? En el caso de caminos locales o de desarrollo, que por lo general no inducen cambios estructurales en la red vial y que rara vez enfrentan problemas de congestión a lo largo de su vida de diseño. Tasas de crecimiento de tipo histórico observadas en la región pueden ser suficientes para abordar el problema. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un proyecto donde se tienen las mismas características de alguna otra carretera o camino que se ha construido, entonces obviamente lo que tengo que hacer es no volver a hacer aforos, etcétera, etcétera, sino yo podría tomar también esa información como válido para el proyecto. Eso está permitido, ¿ya? Claro que académicamente nosotros les exigimos que hagan el estudio, obviamente, de tráfico, etcétera, etcétera, pero es por cuestiones académicas, ¿ya? Pero ya en la realidad uno puede, obviamente, hacer que las cosas vayan variando, no necesariamente hay que rigidizarnos, ¿no? Tampoco se trata de eso, ¿de acuerdo? Ahora, esto es lo más importante que tienen que considerar. Si a nosotros nos toca hacer diseño de autopistas, autorrutas y primarios, nuestro criterio tiene que cambiar, ya no es lo mismo. A ver, vamos a leer. En el caso de autopistas, autorrutas primarios y eventualmente colectores, se requerirá un estudio especial para proyectar la evolución del tránsito en todos sus aspectos. Entonces, es muy vital para ese tipo de proyectos que nosotros tengamos pues un estudio de tráfico al detalle, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Sí.